o desean serlo. Los martes a las 8 de la noche, aprendamos a vivir en USA por radionext.com, la voz de la libertad. Bueno, buenas noches a todos los radioescuchas. Aquí estamos en compañía en su programa de la organización AIVAC, Aprendamos a Vivir en USA. Y bueno, hoy estamos en la grata compañía y ya despedimos a Paul Swear. Ya tenemos una... Ahora está la jefa que... Ahora tenemos la jefa que es la que está en los controles, Donatella. Siempre lo ha sido, pero bueno. Y sí, esa es la que hace los cheques, pues. Sí. Ojalá. Así que estamos con Donatella y estamos con Aldrin Hill y tenemos a Joseph por allá. ¿Cómo estás, Joseph? Buenas noches. Aquí estamos todos, bueno, listos para este programa de hoy, un programa bastante interesante. Vamos a darles primero los teléfonos. El teléfono aquí en cabina es 786-467-8213 y si nos quieren llamar desde Caracas, 212-210-5087. Buenas noches, Aldrin, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, señor Ernesto? Bueno, tantas cosas que se están moviendo tanto como aquí como allá y bueno, yo creo que va a dar espacio para hablar de todo un poco, ¿no? Cómo no, y tenemos unos invitados muy interesantes. Tenemos a un gran amigo mío, un abogado de inmigración, a Vincent Keys, nos va a hablar un poco sobre este problema de inmigración que tenemos aquí en Estados Unidos, 11 millones de personas a la deriva. Vamos a tener también a Juan Fernández, experto petrolero, con quien vamos a conversar un poco sobre toda esta situación económica que está pasando en Venezuela, las escasez, etcétera, y para dónde va, ¿no? Y también vamos a hablar un poco sobre el 10º aniversario de AIVAC, por supuesto, los planes, las ideas que tenemos, lo que queremos hacer. Además de eso, también vamos a hablar con Luis Guía. A Luis Guía lo vamos a llamar, vamos a conversar con Luis sobre un comunicado que sacó AIVAC por la reciente reunión de el ilegal canciller Jagua con el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor John Kerry. Estamos listos. Yo estoy preparando los teléfonos para que Donatella nos haga esas importantes llamadas, ¿no? ¿Tienes algo ahí, Aldrin, que comentar? Estoy leyendo esto. También vamos a conversar. Tú sabes que ese es un muchacho que vino para el programa de AIVAC, ¿no? Del programa de conciencia municipal, Ángel Arellano. Ángel Arellano. Y ahora es periodista. Él está por la zona de entre Barcelona, Puerto La Cruz, por esa zona está él. Y es un muchacho que escribe artículos todas las semanas. Yo les recomiendo que lean los artículos de Ángel. Eso lo pueden conseguir en www.angelarellano.com.be. Y ahora vamos a comentar un poco sobre esto. Sí, exactamente. Está bien interesante, hay que leerlo bien. Sobre todo está metiéndose un poco historia y todo el proceso del hambre en Venezuela, ¿no? Quería comentarles un poco sobre el aniversario de AIVAC, ¿no? Como ya todos saben, este es nuestro 10º aniversario. El año pasado, pues lástima, no estaba Paul aquí, pero Paul disfrutó de esa fiesta y Paul fue nuestro gran colaborador, fue el animador de la noche, hizo un trabajo excelente y pues la gente se divirtió muchísimo en esa fiesta y siempre pidieron que la repitiéramos y bueno, viene la ocasión de que vamos a repetir esta fiesta. Nosotros tuvimos un lleno total, no solo un lleno total, sino que no había entradas, o sea, ya la gente no podía
Yo me quedé por fuera, inclusive. Sí, la gente, yo se los decía, Sí, oye, yo me no quedé vamos por a poder fuera. vender en entradas por el Sí. problema de la carne, como era carne en vara. Me decidí muy tarde y de verdad que ya estaba full. Claro, nosotros ya era casi imposible mantener o a último momento aceptar gente, pero de todas formas, todas las entradas fueron vendidas 2 semanas antes de la fiesta y ya no tuvimos chance de traer a más nadie, ¿no? Pero fue de verdad que fue un exitazo. Orlando Urdaneta también nos colaboró esa noche y Orlando no lo dejaban bajar del escenario, de verdad que hizo un acto tremendo. Muy bueno como siempre. Sí, y la orquesta Morichal, que seguramente también la vamos a tener este año, con música criolla venezolana, arpa, cuatro y maraca, con la cantante de ellos que es Isabel. Y bueno, eso fue tremendo. Esa fiesta fue una fiesta apoteósica. Sí, no pude estar, pero tengo muchas referencias de mucha gente que estuvo allí y todos me comentaban. Eso es el amigo Pedro. Por eso lo vamos a repetir este año. Este año vamos a tener en el mes de septiembre, vamos a volver con esa fiesta. Entonces, bueno, estamos tratando de comunicarnos con Juan Fernández, experto petrolero, quien vive aquí en la ciudad de Miami. Aló. Luis, Juan Fernández, buenas noches, ¿cómo estás? Ernesto Ackerman y Aldrin Hill. ¿Aló? ¿Me escucha, Juan? Es Ernesto Ackerman y Aldrin Hill del programa de IVAC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? ¿Estás viendo el juego por lo que estoy viendo? ¿Cómo vamos, Juan? Están empatados ahorita, sí. ¿Están empatados? ¿Cuántos goles, Juan? ¿Empatado a 0? Sí, a 0 goles. Bueno, entonces ahí se dice, va 0-0 a favor de Venezuela. Está bien. Juan, sabemos que vamos a hacerlo breve, estás viendo tu juego y de verdad que te agradecemos muchísimo, siempre está pendiente de colaborar con nosotros y eso te lo agradecemos enormemente. Claro que sí, Ernesto. Juan, una de las cosas, tú como experto petrolero y Venezuela siendo un país que depende única y exclusivamente para sus divisas del petróleo, no hay otro tipo de ingreso y menos con este desgobierno que ha acabado con toda la empresa en Venezuela. ¿Cuál es tu apreciación en base a toda esta escasez que está sucediendo en Venezuela? ¿Y qué esperar, pues? Bueno, efectivamente, ¿no? La crisis económica no es algo que va a venir, es algo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Y este gobierno que comenzó en 1999, que dijo que iba a diversificar la economía para no depender tanto del petróleo, resulta que hoy en día es ultra dependiente del ingreso petrolero. La situación, entonces, que uno puede analizar, bueno, llegan los ingresos y las divisas que PDVSA produce para satisfacer las necesidades del país. Bueno, la respuesta es muy fácil, no llegan. Digamos que, para ponerlo en términos sencillos, 2 aspectos que PDVSA da: ingresos fiscales, es decir, impuestos sobre la renta, regalías, aportes sociales, etcétera, de PDVSA. Bueno, el déficit que el gobierno tiene lo estiman los economistas en alrededor del 12%. Las economías europeas hoy que están en crisis y que llaman la atención de todo el mundo, como la española, la italiana, la griega, la portuguesa, la irlandesa, etcétera, están con déficits que son alrededor del 6%. Venezuela está en el doble, por lo tanto, eso implica una realidad. Y los ingresos petroleros, como estoy diciendo, no llegan. Ahora, en cuanto a las divisas, ¿tiene PDVSA capacidad para generación de divisas como se requieren? Bueno, entonces vamos a sacar la cuenta de una manera sencilla de lo que implica los ingresos, vamos a decir, los dólares que recibe PDVSA. Si nosotros tomamos en cuenta lo que señala el propio boletín de la OPEP
de la producción petrolera venezolana, que es alrededor de 2.4 millones de barriles por día, y a esos 2.4 millones de barriles por día le restamos 700.000 barriles del mercado interno, le restamos entonces unos 300.000 barriles de regalos por favores políticos, y a su vez tomamos en cuenta que hoy en día se están entregando aproximadamente unos 500.000 barriles a los chinos. Entonces a Venezuela lo que le queda es, bueno, unos 900.000 barriles para generar ingresos que no llegan evidentemente en términos de las divisas, y más cuando consideramos que este mercado, el de los Estados Unidos, el más importante, el que mejor paga el crudo venezolano, hoy en día bueno, no está completamente suplido en esa cantidad, puesto que hay que a esos 900.000 barriles restarles las compras que está haciendo PDVSA, que se ubican en alrededor de 200.000 barriles diarios entre gasolina y otros combustibles. En consecuencia estamos en lo que yo llamaría la ecuación 20, ¿no? Hay menos ingresos fiscales, hay menos divisas, hay más inflación, y esa va a generar una crisis que en algún momento va a tener efectos sociales muy, pero muy importantes. Bueno, es increíble, ¿no? Que un país como Venezuela, algo tan sencillo como el papel toalé, yo nunca había visto una crisis mundial, en ninguna parte del mundo había oído yo una crisis de papel toalé, algo tan esencial para la vida diaria. Claro, ¿no? Porque eso es exactamente, ¿no? Uno a veces lo toma como un poco de broma, y sabes, pero es una tragedia, ¿no? Que en un país no tenga para las cosas básicas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el resultado de todo este proceso de estatizaciones, de llevar por la forma en cómo el gobierno ha manejado al sector privado. Y recordemos, bueno, hace unos años cuando el difunto Chávez anunciaba de que esto ahora sí iba a ser de los venezolanos, esto ahora sí iba a ser del pueblo, y resulta que acabó con todo en términos de lo que es la producción de bienes y servicios en Venezuela, llegando hasta el colmo de que no hay papel toalé. Y una cosa, y ahora somos un país importador de gasolina, ¿no? Sí, bueno, porque el parque refinador venezolano, vamos a decir, las refinerías en Venezuela, que están básicamente concentradas en 3 lugares, ¿no? En el estado Falcón, en el centro del país, en la refinería del Palito, y en Oriente, en la refinería de Puerto La Cruz. Bueno, esas refinerías, sobre todo las que, digamos, son el centro y el occidente del país, han tenido tremendos problemas operacionales. No pueden garantizarse una continuidad en las mismas. Entonces Venezuela se está viendo necesidad y forzada a comprar gasolina, a comprar combustible como diésel y gases lubricantes, para satisfacer no tan solo, digamos, las obligaciones que tiene con sus clientes, sino las necesidades del mercado interno, en donde, por cierto, la quema, digamos, como decimos nosotros, de diésel para la producción de electricidad de una manera ineficiente e ineficaz, como es lo que está pasando en Venezuela, pues también está haciendo que se compre diésel a precio de importación, a precio del mercado como está hoy en día, y se tenga que quemar y vender la electricidad tan barata como, digamos, como ocurre con la gasolina. Pero además de eso, Venezuela hoy depende del gas que le suministra Colombia para el occidente del país y para operaciones que hay relacionadas con la producción en el lago, lo que significa es que bueno, estamos ante el derrumbe operativo, comercial y financiero de Petróleos de Venezuela. Imagínate tú sabes que no me extrañaría, lo que pasa es que con este desgobierno y ese control que hay de las cosas, a mí no me extrañaría que el petróleo, que la gasolina que estamos comprando pasa por los bolsillos de los Castros antes de llegar a Venezuela, igual que
en Cuba, ¿no? En Cuba se convierte como un negocio. Claro, es un negocio de la familia Castro en este momento, ¿no? Bueno, sí, bueno, lo que es el aspecto de la corrupción dentro de Petróleos de Venezuela, la verdad que, o sea, es algo que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y bueno, muchos han hablado de cómo los Castro, con estos acuerdos de suministro que he tenido firmados con Venezuela, revenden el petróleo o revenden los productos, igual que ha pasado con los chinos. Bueno, en la corrupción de Petróleos de Venezuela, aquí mismo tenemos un caso que está pendiente de sentencia, que es Illaramendi, con el fraude que le hizo al fondo de pensiones, cientos de millones de dólares ahí atrapados. Las propias empresas, por las dificultades de pago que tiene Petróleos de Venezuela, que alcanzan, cuando uno suma toda la deuda, es decir, la deuda financiera más las cuentas por pagar a contratistas y suplidores, etcétera, más de 100.000 millones de dólares. Entonces, como decía, bueno, ese es otro elemento que está dentro de la corrupción, en donde para que a uno le paguen una factura, pues entonces tenga que pagar una comisión, y las empresas que son socios de PDVSA, bueno, están ante un drama, porque, bueno, saben que un dólar que pongan, en vez de ir destinado a lo que debe ser la sociedad o el negocio que tienen con PDVSA, se pierde y se diluye en el camino. Y bueno, ya vimos lo que esta semana pasada, en ese audio que se destapó, digamos, al conocimiento público entre el señor Ruperti y el señor Quintero, en donde en esa conversación ellos dijeron que el costo, por ejemplo, del flete de un barco diario es en el mercado $70,000, y PDVSA estaba pagando $250,000 por ese alquiler, digamos, del buque. Bueno, esos $180,000, ¿para dónde van? ¿Quién los agarra? ¿Cómo se reparten? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, corrupción. Pero eso es cada barco, Juan, o sea, eso es cada barco. O sea, él estaba hablando ahí que él tenía una pequeñita sí, eso es por un barco diario. Sí, él tenía una pequeñita deuda de $300 millones que no podía cobrar, y que entonces eso era lo que él estaba tratando de buscar algún contacto que le hiciera el favorcito, imagínate tú. Exactamente. Bueno, y eso implica, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Que la merma, el deterioro operativo, además, como se jactan y se llenan la boca los personeros del gobierno como Ramírez, Maduro, que PDVSA es una empresa que está altamente politizada y que por lo tanto es fiel, digamos, al proyecto, digamos, que ellos llaman político, que todos sabemos que es de destrucción nacional, prevalece sobre cualquier cuestión que tenga que ver con la operación, el mantenimiento, las sanas finanzas de la empresa, que, como hemos hablado, es no solamente ya el corazón, es el corazón, los pulmones, el cerebro, las venas, las arterias, el hígado, o sea, todo lo que se necesita el cuerpo para vivir. Bueno, eso es PDVSA para Venezuela, por la situación que además sabemos ellos han realizado de no permitir que otros sectores surjan, ¿no? Fíjate una cosa, menos la empresa privada, ¿no? Fíjate una cosa, Juan. Ahora me vino a la mente, tú sabes, cuando yo vivía en Venezuela, y te estoy hablando más o menos del año 89, 88, un hospital de 200 camas, que es un hospital bastante grande, de una buena capacidad, costaba en aquella época $30 millones. Hoy en día vamos a suponer que ese hospital cuesta el triple, $90 millones. ¿Cuántos hospitales se podrían construir en Venezuela con lo que se robó este señor en cada barco, no? Bueno, exacto. Y eso no solamente, sino escuelas. ¿Cuánto se podría haber hecho en infraestructura del país, en mejoras de viviendas, etcétera, qué sé yo? Cualquier cosa por donde uno quiera mirar, lo que se da cuenta es que la corrupción, la ineficiencia, esa ambición desmedida del poder, esa falta de controles que en una economía y en un país con democracia debe de ocurrir,
en donde, oye, los poderes se controlan unos a otros, que las empresas tienen mecanismos bajo los cuales se les puede supervisar e informar adecuadamente cómo van sus resultados. Todo eso ha desaparecido en Venezuela. Por lo tanto, estamos como en una especie de mafia de gángsters que manejan las cosas y roban lo que les da la gana con una impunidad asombrosa, ¿no? Por eso, ellos no les interesa absolutamente que se sepa lo que está pasando, pues es dinero para el bolsillo de cada uno de ellos, sí. Ese grupúsculo que está en la cúpula en estos momentos, y mientras menos se sepa lo que está pasando, mejor es, ¿no? Y desgraciadamente el pueblo no lo tienen engañado, Yo pienso que el modelo económico cambió, no es un modelo económico para Venezuela, sino prácticamente se formó a hacer dinero del petróleo para mantener a Cuba, ¿no? Y eso es lo que está resultando en lo que hoy es Venezuela, que no hay ni gas, no hay papel, no hay comida, tienen que buscar 60.000 toneladas. Y también disculpan, Adrián, que esto tiene que ver con esta supuesta teoría de, tú sabes, de la isla de la felicidad y de la implantación del socialismo y del comunismo en nuestro país, que es que la miseria y la pobreza son elementos para controlar a la población. Entonces, yo no puedo permitir que haya, digamos, movilidad social, yo no puedo permitir que haya aspiraciones en cuanto a lo que es ser emprendedor, yo no puedo permitir que haya clase media fuerte. Lo que necesito es tener una población controlada, concentrada y en el día a día para buscar precisamente lo que para qué va a comer, la harina, pan, etcétera. Entonces la miseria y la pobreza es la forma de controlar, y es el ejemplo, como tú bien lo señalas, que está viviendo Cuba, ¿no? Un grupito vive como digamos con todo, y la mayoría de la población no tiene nada. Sí, eso es correcto. Pan y circo, como decían en la antigua Roma, ¿no? Sí, señor. Bueno, Juan, oye, vamos a dejarte para que continúe. El juego creo que sigue 0-0, ¿no? Sí, como tú me dijiste, a favor de Venezuela, ¿no? Aquí te tengo de reportero deportivo del programa de Radio Neje. Muy bien, bueno, pues oye, gracias. Juan, no, todo lo contrario, gracias, disculpa por haberte interrumpido. No, vale, por favor, un placer. Ya tú sabes que siempre a la orden, y cuando quieras conversamos. Muchísimas gracias, Juan, de verdad que sí, siempre tan colaborador con nosotros. Era Juan Fernández, experto petrolero. Y bueno, Aldrin, cada vez más preocupante. Yo no sé, cada vez que yo hablo con alguien sobre Venezuela, es peor y peor y peor la situación. Yo recientemente también he hablado, tengo familiares aquí, inclusive de Maracaibo, donde prácticamente me dicen que gas no hay. Hay ya gente que está adaptando a lo que son las bombonas. Bueno, y allá va ahora con el chip en Maracaibo. El chip en Maracaibo, exactamente. ¿Tú te imaginas eso ahora? Igualito que en Cuba, te controlan, no puedes comprar más de un paquetico de harina o esa idiotez que llevaron. El caso de la luz, me comenta uno de estos familiares que no pueden dormir pues toda la noche con su aire prendido, pues ya eso le lleva a excederse la cuota que tienen y pagar multa, ¿no? Sí, señor. Eso es terrible lo que está sucediendo en Venezuela. Esa Venezuela que nosotros no conocimos, ¿no? No. Yo me vine en el año 89, claro, fui después, pero iba una vez o dos veces al año. Pero en realidad ver Venezuela, mi señora acaba de llegar de Venezuela, ya estuvo en Venezuela ahorita. Y la cosa es patética. Ella tuvo que ir a llevar a su mamá nos vino a visitar y la acompañó de vuelta a Venezuela, y la situación es, primero, cero salida, en la casa todo el tiempo, los familiares que la querían ver, vengan para acá porque no salgo con la inseguridad que hay, y terrible, tráfico, me dice que el tráfico es una situación de lo peor, y todavía le tocó el lunes y bajar a Maiquetía con la manifestación de estudiantes que trancaron la autopista, de tú casi que pierde el avión. Así que bueno, vamos a ver si vamos llamando al abogado Vincent Keys, gran amigo, gran colaborador también con nosotros en cuestiones de inmigración.
Vamos a comentar un poco con él aquí en los Estados Unidos para los que no están enterados. Hello, this is Vincent. Vincent, buenas noches. Ernesto Buenas noches, Ackerman, del programa de AIVA. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Te agradezco muchísimo, sé el esfuerzo que vas a hacer hablando en español, lo cual te agradecemos, y esta colaboración de estar con nosotros aquí. Vincent, estaba primero dando una entrada a los radioescuchas que nos oyen, porque esta radio se oye no solo aquí en los Estados Unidos, se oye a nivel mundial, y quería pues participarle, y para que ellos entiendan de lo que vamos a hablar ahora, que aquí existen más o menos 11 millones de personas que están en una situación de ilegalidad inmigratoria, y en estos momentos pues se está debatiendo tanto, bueno, en el Senado primero y después se va a debatir en el Congreso la ley de inmigración. ¿Qué opinión tienes, Vicen, de lo que está pasando, sobre todo ahorita en el Senado, pues todavía el Congreso no sabemos? Pues yo pienso que es un buen paso el día de hoy, a pasar a través del comité al Senado pleno es un buen señal. A mí personalmente yo no tengo ninguna fe en ese momento en el gobierno federal, pero yo creo que vamos a tener una reforma en este año. Yo no sé exactamente cómo vamos a tener, pero yo pienso que vamos a tener una ley nueva en este año. Todavía la Casa de Representantes debe que hacer su trabajo y ellos tienen un voto y todavía hay un debate en el Senado, pero yo pienso que este es más progreso en ese asunto que hemos tenido por 10 o 15 años y yo pienso que va a pasar algo en este año. Tú sabes que yo estuve en una reunión con el congresista Mario Díaz Balar ayer en la mañana y tocamos muchos temas, Venezuela, etcétera, pero por supuesto el tema obligatorio de nosotros era el tema inmigratorio, y me estaba comentando Mario que en enero de este año ya prácticamente había un acuerdo bipartidista entre los republicanos y los demócratas, y ellos eso lo dijeron, salió en la prensa, inclusive él me mandó un programa de TV donde entrevistaron a Luis Gutiérrez y al congresista Luis Gutiérrez, al congresista Mario Díaz Balar, donde ellos mismos estaban diciendo que ya estaba listo, estaba todo arreglado, pero resulta ser que la señora Pelosi, en el momento en que ya casi estaba ese acuerdo hecho, decidió de que tenían que darle entrada a estos 11 millones de personas al programa de Obamacare, lo cual es un welfare, ¿no?, para toda esta gente, y eso volvió a trancar todas las negociaciones entre los republicanos y los demócratas. ¿Tú tienes algo de eso, Vincent? ¿Alguna opinión tuya? Pues todavía es temprano en ese proceso, pero yo pienso que hay un acuerdo básico con los republicanos y los democráticos que vamos a tener una vía de ciudadanía para los indocumentados. Pero hay muchas cosas al lado, como Obamacare, o por ejemplo como el programa de E-Verify, o la seguridad en la frontera. Todas esas cosas al lado están básicamente un bloque a un acuerdo, aunque la gran mayoría de las personas están de acuerdo que necesitamos una vía para ciudadanía. Lo que me preocupa sobre todo ese proceso es que si recuerda el proceso de Obamacare, hace unos pocos años, hubo una ley de 800 o 1000 páginas y nadie sabe qué está en esa ley. El proceso es bien similar ahora mismo. Ya tiene 1000 páginas en esa ley. Es demasiado complicado. No sabemos lo que estamos haciendo. El concepto es bien simple. Necesitamos un proceso para legalizar todas las personas aquí, pero el proceso está fuera de control ya mismo. Y a mí yo prefiero un proceso más simple y una idea más simple. Y si tenemos una persona aquí legalmente, entonces esa persona debe que tener
los derechos de cualquier tipo de persona. No tenemos clases diferentes en los Estados Unidos. Básicamente todos somos iguales, y esa idea es bien americano, y a mí sería mucho mejor si podemos enfocarnos en el concepto básico. Claro, de darle residencia y ciudadanía a todas estas personas, pero también hay mucha discusión. Una de las cuestiones de este país es el tío Sam, ¿no? O sea, todos tenemos que pagar impuestos. Entonces creo que ese es otro de los motivos también, uno de los puntos que también. hay una discusión bastante fuerte entre recibir a 11 millones de personas que no tienen ningún tipo de penalidad ni absolutamente nada, y van a tener los mismos derechos que tengo yo, ¿no? Donde yo he pagado mis impuestos, etcétera, etcétera. Ese creo que es otro de los motivos de discusión. Pues yo no sé, yo entiendo la preocupación que con millones de personas nuevas que vamos a tener un problema con cosas como Obamacare, pero al mismo momento, si vamos a aceptarnos, vamos a aceptar todas las consecuencias. Es inolvidable. Y a mí estoy a favor de un proceso simple. Si vamos a tener esos inmigrantes, si vamos a tener ese proceso, entonces vamos a hacerlo, vamos a aceptar las consecuencias. Claro, yo estoy de acuerdo. Estos 11 millones de personas ya tienen familias aquí, la mayoría de ellas ya tienen hijos, algunos hasta nietos, son personas que han trabajado. Sí, muchos de ellos también han pagado impuestos, porque aquí sí, fíjate, han pagado impuestos con los Social Security de otra gente, No, ¿entiendes? Entonces, hay una forma también, creo que por el IRS, que inclusive documentado tú abres como... Sí, un ITIN, se llama el ITIN. El ITIN es un número que te da el Social Security que no eres legal, pero pagas tu impuesto. Puedes pagar tu impuesto. Por eso, esas personas que han vivido y que han demostrado una buena manera de vivir aquí en los Estados Unidos tienen un proceso fácil y como dice Vincent, hacer esto lo más sencillo y lo más simple posible para que se logre que 11 millones de personas ya terminen de legalizar su situación aquí y terminemos con esto que está pasando en este momento. Este ha sido el gobierno que más ha extraditado gente de este país. Sí. Es terrible la situación, las familias que ha dividido, etcétera, etcétera. Vincent, de todas formas, te agradezco muchísimo tu colaboración con nosotros. Vincent, si alguien quiere comunicarse contigo, ¿a qué número llama? Pues yo tengo un número 888-682-4911. Este es otro. Ok, 888 682-4911. Vincent Keys habla perfecto español, como se dieron cuenta. Pues, gracias. Un gran conocimiento de la materia inmigratoria desde muchos años. Tiene oficinas aquí, tiene oficinas en Texas, ¿no? Es en Texas, sí, Fort Worth, Texas, claro. Y en San Juan de Puerto Rico. Por lo tanto, cualquier cosa que necesiten, ahí tienen a un gran amigo de la casa, el señor Vincent Kidd. Vincent, thank you so much. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué te parece, Aldrin? Ese es un problema grave. Oye, buenísimo lo que me estabas enseñando. Sí. Lo que trató de explicar Vincent es que, como decir, el grupo de senadores, hay dos cosas importantes aquí. 8 senadores, 4 republicanos, 4 demócratas, se han reunido y ellos son los que han establecido las bases de estas leyes, ¿no? Ha sido un trabajo arduo, un trabajo tremendo, y ellos ya prácticamente con 300 modificaciones que les han llegado de los distintos senadores han hecho esas 10 páginas que está hablando Vincent. Sí. Cuando una ley siempre son 20 líneas, 30 líneas. Esta ley tiene 10 páginas. Entonces, una vez que pasa de la Comisión de Inmigración del Senado, ellos aprueban que pase a la discusión suelo del Senado, es lo que y eso fue lo que se logró hoy.
con buena voluntad, porque 82 a favor, tan solo 15 en contra. O sea, es una buena señal de que se quiere lograr algo, ¿no? Claro, es que también se ha tratado... Lo más difícil es llevarlo, pues, al Congreso. Bueno, llegar después a un acuerdo en el Congreso, porque aquí con 60 votos ya está, aprueban la ley, o aprueban el proyecto de ley. Eso todavía tiene que pasar al Congreso, pero en el Congreso, donde hay 300 y pico de personas, y van a discutir más detalles, pues, sobre todo la seguridad. Hay más divisiones, hay más cabezas. Tenemos que pensar que cada uno de ellos tiene que pensar en su reelección posterior, y ellos van a tomar puntos de vista en base a lo que sus votantes en su área requieren o le requieren a ellos. Y les pidan, pues. Correcto. El votante tiene que pedirle a su representante, ¿no? Y viene aquí el tema, justamente lo que siempre en IVAC le estamos pidiendo a la gente, ¿no? Que le escribamos a nuestros congresistas, a nuestros senadores. Eso es un paso muy importante. Eso es algo que la gente tiene que terminar de entender, que en este país sí te oyen tus senadores y tus congresistas. Cuando empiezan a recibir cierto número de cartas, ellos ya saben que ahí tienen una gran cantidad de votantes que están pidiendo eso, y ellos toman decisiones. Para Venezuela, que siempre estamos necesitando que este gobierno se manifieste en una forma u otra, es muy importante que todos los venezolanos americanos que votan le escriban a sus congresistas, a sus senadores. Y bueno, tocando ese tema, vamos a llamar a Luis para conversar un poquito el comunicado de AIVAC de esta semana. Mientras vas llamando, yo te quería decir algo, fíjate, bien curioso. Tú sabes que en la página web de AIVAC nosotros tenemos un censo. Ese censo ya tiene... Luis, buenas noches. Dame un segundo para terminar lo que estoy hablando y ya estoy contigo. Un segundito nada más. Estoy hablando sobre la página web de AIVAC, donde nosotros tenemos un censo para los ciudadanos venezolanos americanos. En ese censo lo más importante que queremos saber es dónde vives, cuál es tu distrito, para saber cuál es la zona de incidencia de los votos que nosotros tenemos. A la hora de hacer un pedimento de este tipo que estábamos hablando, los congresistas, etcétera, etcétera, sabemos quiénes están ciertos y determinados puntos, y por qué no, si se lanza un candidato, como nos sucedió una vez, que tuvimos un candidato en Louisville, Kentucky, y era venezolano, poderle decir a los venezolanos de esa zona: miren señores, ahí está un candidato venezolano, vamos a votar todos y vamos a apoyar a esta persona. Buenísimo. Todo eso sirve para eso. Esa iniciativa es muy buena y hay que... Sí, en eso estamos, y ya esa página tiene mucho tiempo. Claro. Eso es en la página web de nosotros, que es en www.ivac.org, ivac.org. Bueno, de ese censo, yo estaba viendo hoy, quería traerle las cifras, yo de vez en cuando les traigo las cifras. Fíjate, una cosa bien curiosa. Los republicanos tienen 16.7% de venezolanos. Los demócratas tienen 16.7%. Pero tenemos un problema grave. Hay 66.7% de los venezolanos que se han registrado en la página que no tienen ninguna tendencia, ni republicano ni demócrata. O sea, no soy ni chicha ni limonada como todos los... Seguimos como allá. Entonces, la situación es lo que yo trato de explicarle siempre a los venezolanos americanos. Aquí es distinto de Venezuela. Tú en Venezuela no te inscribes en ningún partido, pero tú puedes votar por COPEI, podías votar por Acción Democrática, podías votar por el Partido Comunista, tú podías votar por quien te daba la gana. Habían en una época 32 partidos, eso ya hoy en día esas cifras irrisorias de 100 y pico de partidos, quién sabe cuántos partidos hay ahora en Venezuela. Pero aquí es distinto, aquí solo hay dos partidos, republicanos o demócratas, no hay otro. Entonces, ¿qué sucede? Y se lo digo mucho a la gente viene y, bueno, es que ese alcalde que escogieron, a mí no me gusta. Mira, aquí hay unas primarias. Cada partido, tanto el republicano como el demócrata, tiene unas primarias. En esas primarias van varios candidatos. Y de ahí sale el candidato republicano y el candidato demócrata. Y después es donde vienes tú y votas por uno de estos dos candidatos. Pero para la elección de ese primer candidato,
tú no tienes nada que ver, no tienes ninguna decisión, porque no estás identificado o registrado como republicano demócrata. Y es algo tan sencillo, tú te puedes registrar como demócrata y en las próximas elecciones cambias y te registras como republicano. Pero tienes que estar registrado para poder votar en las primarias, para que ese candidato que tú vas a querer salga y vaya a representar uno de estos dos partidos. Tú tienes que estar inscrito, y es lo que trato de convencer a los venezolanos. Tenemos que inscribirnos, bien sea republicano, bien sea demócrata, no importa, pero tienes que estar inscrito para que votes en las primarias, escojamos el primer candidato, y de ese candidato es el que va a ir de contrincante contra el otro candidato del otro partido. Entendamos que ese desinterés nos llevó a lo que estamos ahorita, y que estamos aquí en esta o a tener tierra malos y gobernantes, tenemos, a tener gobernantes que tú después dices, bueno, pero si yo a este señor no lo quería, pero es que tú ni siquiera votaste en las primarias para que ese señor perdiera desde la primaria, y ni siquiera fuera una elección. Entonces, yo sigo insistiendo con los venezolanos, uno, que bueno que se registren para nosotros poder seguir teniendo cifras estadísticas y poder ubicar a los venezolanos en qué distritos tenemos representación de venezolanos. Eso le va a ayudar a cualquiera de los candidatos venezolanos que se quieran lanzar al ruedo. Y la otra, que nosotros... parece que se había caído la llamada, Luis. Sí, tengo poca pila, ese es el problema. Ok. Bueno, fíjate, Luis, yo quería leer, y para eso es la llamada que te quería hacer. Déjame leer primero. Nosotros en IVAC esta semana sacamos un comunicado refiriéndonos a la reunión del ilegal canciller venezolano Elías Agua y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor John Kerry. Leo primero el comunicado, después lo comentamos con Luis. Nosotros, ciudadanos norteamericanos de origen venezolanos, protestamos firmemente el encuentro del secretario de Estado John Kerry con el ilegalmente nombrado ministro de Relaciones Exteriores Elías Agua, el día mayo 6 del 2013, en el marco de la reunión de la OEA en la ciudad de Guatemala. El gobierno de Venezuela, electo para el periodo presidencial enero 10 de 2003 al 6-10 del 2019, no ha sido reconocido oficialmente por nuestro gobierno, dadas las serias dudas sobre la legitimidad y la existencia de una solicitud de auditoría cuyos resultados todavía no han sido aceptados por la oposición venezolana, quien ha indicado por varios métodos que pudieran ser los legítimos ganadores. El secretario de Estado mismo encabezó la solicitud de reconteo de los votos de la elección del 14 de abril de este año como política de Estados Unidos dentro del Departamento de Estado, y no entendemos cómo se reúne con un representante de un gobierno que no ha sido legítimamente reconocido, como lo indicó él mismo al Congreso. Protestamos enérgicamente este apoyo político y la bendición que de allí se deriva al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, y da una muy mala señal a los otros gobiernos de la región que andan siguiendo los pasos hacia el comunismo y el totalitarismo inducido por su antecesor Hugo Chávez y sus mentores Fidel y Raúl Castro. Luis, ¿sí? Un comentario al respecto. Bueno, estaba analizando el punto de vista de Kerry como desde el punto de vista de los Estados Unidos. Y bueno, primero que nada, él no hizo ningún reconocimiento formal del gobierno de Maduro en esas conversaciones. Lo que se subió un poquito arriba, vamos a decirlo, para tratar un tema que era crucial de él para tratar en esa reunión, era el asunto de las drogas, ¿no? O sea, el combate contra las drogas y el combate, obviamente, lo que es la contrainteligencia contra las drogas y la lucha contra las drogas. Eso es el punto fundamental que llevó y que también lo llevaba para tratar con Venezuela. La parte colateral fue hacer una conversación con Agua para mejorar las relaciones con Venezuela y tratar de tener un poquito de mejores relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, porque hay un temor grande, y que siendo los militares, tú sabes, entes independientes y entrenados para recibir y hacer cumplir un golpe militar de los implicados en los carteles como el Sol y esos que conocemos, traslada
la toma de decisiones en La Habana, en un 100%. Ahorita hay un poquito de juego democrático, pero si llega a mandar un grupo militar, eso sería el 100% de las decisiones políticas, económicas y estratégicas para La Habana. Gravísimo para Venezuela. Y por supuesto, gravísimo para Estados Unidos por los factores estratégicos, geopolíticos, factores económicos como el petróleo, que es importante, y los factores legales, que el bloqueo contra Cuba que existe, y arruinaría completamente la lucha contra las drogas, porque Venezuela se convertiría en una plataforma mayor de lo que es esto, una plataforma ya, digamos, al margen completamente de la ley. Entonces, es difícil el tema, ¿no? No es fácil, ¿no? O sea, yo lo critico también, y lo critico desde el punto de vista como venezolano, pero el punto de vista como norteamericano te pones a ver y si hay que luchar contra las drogas, no se puede permitir que Venezuela se convierta en el oficial. Te estamos oyendo muy cortado, Luis. Te estoy oyendo sumamente cortado al final. Si te puedes mover un poquito de donde estás ahora, o no sé si te estás moviendo a medida que estás hablando. No, es fijo. Lo que pasa es que este es el celular. ¿Por qué no me llamas a la casa? ¿Tienes el teléfono ahí? Déjame ver, Luis. No. Ah, sí, ya te llamo a la casa. Es mejor, llámame a la casa porque es que la conexión no es buena. Yo te algo entrecortado. Ok, déjame y ya te llamo. Bueno, es Luis Guía, él es... él forma parte de la directiva de AIVAC en el condado de Broward, y estamos conversando con él sobre la reunión que tuvo Elías Agua con el secretario de Estado John Kerry, del Departamento de Estado, perdón, y secretario de Estado John Kerry. Sí. Pero la situación, claro, vamos a continuar hablando con él al respecto. Luis dice que es la preocupación de la droga y el cartel de la droga que puede tomar. Ahí vamos a tener a Luis de vuelta. Pero... Gracias, Meto. No, de nada. Mira, Luis, sí, te oímos tu opinión. Déjame decirte algo. Fíjate, la situación es la siguiente. Cuando tú pones a un secretario de Estado de un país como los Estados Unidos a hablar con alguien, no importa quién, tú estás representando como gobierno de 300 millones de habitantes y estás aceptando a la persona con la que tú estás hablando. Ese tipo de negociaciones que tú hablas siempre se pueden hacer a otros niveles más bajos, pero tú no puedes ir a aceptar que tú estás hablando con un canciller de un gobierno que todavía no está reconocido, un gobierno donde tú en hace un mes o mes y medio dijiste que ese gobierno es dudoso, ¿ok? Y ahora de repente aceptas de que ese es el canciller y yo me voy a reunir con el canciller. Yo creo que esas discusiones de droga, etcétera, etcétera, se podían haber hecho a otros niveles, qué sé yo, mano, el general fulanito de tal con el general. Mira, la DEA fue expulsada de Venezuela. Estamos hasta ese punto, no tenemos intercambio de embajadores. Eso es, mira, eso es como que Estados Unidos vaya a hablar con Cuba. Entonces, el señor Kerry se reúna con el canciller, yo ya ni sé quién es el canciller ahorita en Cuba, y se reúnan ellos dos y se pongan a hablar. Imagínate tú la situación y lo que crearía eso. ¿Por qué eso no creó ahorita en este momento ese mismo malestar? Porque yo sigo diciendo, nosotros estamos bajo un gobierno totalmente izquierdoso y aquí en los Estados Unidos, y esas son las razones que suceden estas situaciones. A mí no me extrañó pues que se sucediera esa reunión, pero esa reunión está fuera de toda no tuvo sentido, no tenía sentido. Nada, un país tan democrático como los Estados Unidos, un país donde todos queremos una democracia, donde exigimos nuestras libertades de expresión, nuestros derechos humanos de cada ser que está aquí. Nosotros no permitimos absolutamente. Entonces tú representas a 300 millones de personas y vas y te reúnes
con un gobierno a donde hay una dictadura, a donde hay presos políticos, a donde no hay derecho de libertad de expresión, a donde ya con Globovisión se termina totalmente la libertad de expresión, terminan ellos a punta de billete comprando todos los medios que quedaban libres en Venezuela, y entonces vamos a aceptar a ir a hablar con ellos, no importa cuál sea el tema. Es que el tema hasta no entra, ¿no?, en lo que es la situación de país, de lo preocupante. Ellos la droga la van a seguir país, metiendo, claro. El narcotráfico lo van a seguir metiendo, los narcogenerales van a seguir haciendo lo que están haciendo. Esta reunión es lo más... hay asuntos que preocupan más y que quizás... Bueno, pero mira, Estados Unidos ha descuidado mucho la Organización de Estados Americanos, y uno de los puntos principales que llevaba Kerry era precisamente hacerse presente y mandar una señal clara de que es la organización más importante de la región, y a tal efecto está dispuesta a tomar un poquito más de participación y hacer valer que el dinero, que siendo el que más aporta a Estados Unidos, el dinero que aporta sea bien gastado, porque acuérdate también que Chávez habilidosamente se apoderó prácticamente de la OEA apoyando paisitos chiquiticos, Trinidad y Tobago, Claro, pero fíjate, Luis, fíjate tú, ahí yo tomo la misma posición de la congresista Ileana Ros-Lehtinen. La congresista Ileana Ros-Lehtinen dice, no nos retiremos de la OEA, lo peor es retirarnos, vamos a quedarnos ahí adentro, pero el dinero de los taxpayers, de los pagadores de impuestos aquí en los Estados Unidos, no me lo voy a gastar en un núcleo donde hoy se está fomentando la guerrilla, se está totalmente contrario a lo que fue creado la OEA. La OEA fue, y uno de sus grandes artículos, el número 2, es la Carta Democrática. Entonces, ya no se está defendiendo la Carta Democrática, esa organización ya no sirve. Entonces, yo no voy a dar fondos de las personas que pagan aquí los impuestos en este país democrático para defender la OEA. Yo voy a la reunión de la OEA y participo en la OEA y hablo en la OEA, pero no le doy esa importancia. Y la reunión de él con Jagua no va a mejorar la situación de la OEA, porque mientras esté el insulso ahí, aquí no va a pasar absolutamente nada. El insulso ya levantó los fondos que él necesitaba ahora para él hacer su campaña. Él se va ahora de vuelta para Chile, se lanza el candidato a senador, hace su campaña, tiene sus billetes y se acabó. A él no le importa tres pepinos, como decimos nosotros en Venezuela, qué es lo que va a pasar con los venezolanos, qué es lo que va a pasar con una jueza Fiuni, qué es lo que va a pasar con los policías que están presos, con ninguno de los presos políticos. Ahí tenemos los estudiantes que a cada rato son maltratados, aporreados, les disparan perdigones, gases del bueno, los muertos los fines de semana, estoy de acuerdo, toda la cantidad de muertos. Entonces el señor Kerry tenía temas mucho más importantes para nosotros los venezolanos que discutir y que decir y decirle, no, mire señor, usted y yo no nos podemos reunir, no tenemos absolutamente, no pensamos igual, estamos pensando totalmente distinto. Y si vamos a hablar de droga, como te dije, manda 2 generales a hablar, porque igual esos generales allá van a seguir haciendo lo que quieran. ¿Y qué tal la parte de que intenta también esa reunión de explorar, reparar las relaciones con los Estados Unidos, cosas que se puedan establecer otra vez embajadores y abrir el consulado de Miami, por ejemplo? Tú sabes que la diplomacia es el arte de hacer las cosas imposibles, ¿no? Es difícil de tragar, yo entiendo, pero ¿y si hay un resultado positivo de eso? Pero es que el consulado de Miami fue cerrado para castigarnos a nosotros aquí, para castigar una población de votantes que hay aquí en Miami. No, ellos no les importa para nada. Tan pronto, ¿no? Ellos no tienen ningún tipo de interés de abrir el consulado de Miami. ¿Y cuál es el interés de que votemos en contra de ellos? ¿Qué beneficio les puede acarrear a ellos? A ellos el consulado de Miami ni les viene ni les va. Y créeme, en la reunión de Kerry lo que menos se habló fue del consulado de Miami. Absolutamente. No, por supuesto, pero se habló de explorar, reparar las relaciones y de la posibilidad de otra vez nombrar embajadores. O sea, eso sí se habló, sin nombrar el Miami, pero la parte, vamos a decir, Washington, Caracas, pues. Pero ellos van a hacer lo que a ellos les convenga. Y vas a ver que vamos a seguir
con una relación comercial, donde Venezuela siga vendiendo petróleo a Estados Unidos siga comprando petróleo de Venezuela, y punto, y se acabó, y hasta ahí llegó. En esa reunión, Luis, no se menciona nada, absolutamente nada que beneficie al pueblo de Venezuela, que aclare la situación de ilegalidad del gobierno que está en Venezuela, que aclare qué sucedió en esas elecciones del 14 de abril. De eso no se tocó en esa reunión. Y eso es lo que a nosotros, como venezolanos americanos, nos interesa. Claro, pero desde el punto de vista americano, él cumple con Cuba. Tú sabes, ciertos factores estratégicos de geopolítica, que Venezuela no se les vaya del patio trasero, como él mismo dijo, cumple con los factores económicos, de asegurar el flujo de petróleo, ¿verdad? Y también tratar de mantener cierto marco legal, digamos, la lucha contra las drogas y mantener a Cuba lejos, porque mira, Luis, existe un bloqueo contra Cuba. Eso sería un problema, que Cuba se convierta completamente 100% en los líderes, administradores de Venezuela, ¿no? Luis, fíjate, tenemos que ir terminando porque ya se está terminando. Tú sabes que la radio es castigadora, claro, con el tiempo. Horario. Pero claro, déjame decirte algo que me dio Donatella, que me parece bien interesante, y a mí se me congelaron, o sea, se me pararon los pelos de punta cuando yo leí esto. Donatella está haciendo una observación que dice que mientras Estados Unidos no considere a Venezuela como una tiranía, no habrá ningún trato especial para los venezolanos que piden refugio aquí. Esta reunión entre Kerry y el Jagua, demostrando que hay una democracia en Venezuela, va a traer consecuencias gravísimas para la gente que está pidiendo asilo político en este país, porque Kerry acaba de demostrar que en Venezuela existe una democracia, y eso es grave, grave para nosotros, grave para todas las personas que están oyendo. Entonces, yo creo que ese comunicado y esa protesta que nosotros hicimos, a lo mejor hasta fue demasiado leve. Yo creo que nosotros debemos seguir haciendo fuerza, y esa fue una de las razones de mi preocupación y mi reunión ayer con Mario Díaz-Balart, que es un gran colaborador con la comunidad venezolana, el congresista Mario Díaz-Balart, que es un gran colaborador con la comunidad venezolana, de exigirle a nuestros congresistas que no permitan que esta situación siga pasando, que se sigan reuniendo con el gobierno de Venezuela y que sigan aceptando un gobierno que se ha demostrado que es ilegal. Imagínate, no, solo votaron unos cuantos muertos, eso no tiene ningún problema. Mire, señora, un muerto que votó, eso ya, toda la elección es ilegal, porque de un muerto yo no sé cuántos más pudieron votar, y se está hablando de cientos de miles de votos de muertos. Sí, estamos hablando de 200.000 muertos, que prácticamente es la diferencia. Entonces, un país democrático como los Estados Unidos no tiene absolutamente nada que hablar con un gobierno como ese. Bueno, señores, Luis, muchísimas gracias, como siempre. Luis Guía, experto político y asesor miembro de la Junta Directiva de AIVAC en el condado de Broward. Señores, buenas noches, nos están corriendo, ya me voy, ya va Donatella, ya me voy. Bueno, señores, el programa de AIVAC, Aprendamos a Vivir en USA, Aldrin Hill, muchas gracias. Muchas gracias. Joseph Sfer también estuvo con nosotros, a nuestra productora, manejadora, directora y dueña del circo. Hasta chuleta nos pasa, Donatella Ungreda. Muchísimas gracias, buenas noches. Aprendamos a vivir en USA, el programa de la organización AIVAC, Independent Venezuelan American Citizens, conducido por Ernesto Ackerman, siempre con importante información de interés para los venezolanos y todos